Bien, con un nivel de aceptación muy alto. La gente, los partidos son, depende del nivel del partido y de la colocación de los equipos y un montón de otras cosas, pero en el marco de lo esperado. Y a eso le hemos agregado los partidos del Nacional B que, digamos, los que son de cercanos aquí se ven directamente en esta zona, y los que no son de este lugar, los que juegan entre sí se ven en cada una de las ciudades donde juegan, con lo cual, bueno, forma parte del fútbol para todos, que todos puedan acceder y verlo, ¿no? Está funcionando bien, digamos. Sí. Porque estaba leyendo que la AFA decidió que no haya público visitante en la B. Sin embargo, Independiente de Mendoza sacó a la venta de entradas para la tribuna visitante para el partido contra River. No sé cuáles son las... Sería bueno que la AFA replantee de alguna vez. No sé cómo es el reglamento de la AFA. Lo que pasa es que también tiene que ver eso las autoridades de seguridad en el deporte, que es lo que están haciendo con las provincias también. Nosotros teníamos una posición ya desde el presidente Kirchner de que las hinchadas visitantes formaran parte del espectáculo. Había que encontrar la solución. No únicamente en los locales, sino los visitantes. No, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. ¿Cómo ve la AFA hoy? Es una entidad que tiene sus reglas, sus formas, sus cuidados, sus soluciones, y nosotros no nos metemos. Pero sin embargo, bueno, tiene contacto con Grondona. Sí, por razones contractuales, por un montón de cosas que uno tiene que trabajar en tal sentido, y es muy buena la relación. Sí. Y si está contento con Fútbol para Todos, da los resultados que se preveían. Que nosotros queríamos que la sociedad pudiera acceder y verlo cuando quisiera, que no fuera, que no estuviera pialado por alguien para sacar una ventaja económica. Es un deporte que todos los argentinos lo quieren ver, y muchas veces eso rompía hasta la unidad familiar. Hoy eso se revirtió y se reconoce en cualquiera de los lugares que uno pueda consultarlo. Entonces el objetivo se cumplió. Una sociedad que se conmueve, ministro, cuando ve tierras tomadas en Jujuy, cierta violencia, muertos. Una señora que Milagro Sala, que sale y dice, bueno, si no puede manejar, dame la gobernación a mí. ¿Cómo vive esto? ¿Cómo se analiza esto? El ministro del Interior sacó una definición que yo la hice propia respecto de nuestra vocación de que no hubiera agresión de ninguna manera. Nuestra posición que asumiera Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013 y que sostiene la actual presidenta es manejar las cosas desde la política y no llegar a la agresión. No es necesaria la agresión, entendemos que se pueden resolver. Demasiadas cosas han pasado en este país para agregarle más complicaciones a este tema. Por lo cual no estábamos de acuerdo con lo que había pasado en términos de la represión. Ahí murió un policía también, tampoco me satisface. El primero que murió fue el policía. Tampoco me satisface, con lo cual estas cosas hay que encontrar una alternativa. Bueno, pareciera ser que todo empieza a llegar a su cauce, y el ordenarse es que se empieza a encontrar una alternativa de discusión política para ver cómo se le encuentran soluciones a los temas, que yo no digo que no tengan que encontrarse, pero hay que sentarse a la mesa y discutir. Acá no pasa por agravios o por toma de tierras o por choques entre nada, y si hay alguien que dice que tiene vocación de gobernar, que gane la elección. Es muy simple. Ahora, ¿por qué usurpan? ¿Viven por necesidad o hay un movimiento? Una parte puede ser la necesidad, y en otra parte puede ser cuatro vivos que quieran sembrar. Nos ha pasado con dirigentes cercanos al dualdismo en Jujuy, motivar el tema de esta manera y servirse de aquellos que están necesitando, ¿no? Es decir, cuando uno motiva y lleva a que esto suceda, el que está necesitando se acerca y busca encontrar una alternativa también a su problemática en particular. Pero sigo creyendo que no es la solución, y hay que denunciarlo tantas veces como se vea para evitar que eso suceda, porque tampoco es bueno tener que llegar a colisionar con las fuerzas de seguridad, que también tienen que poner las cosas en su lugar, y eso no es saludable. Bueno, hay unos vecinos en Salta tuvieron que intervenir para que no usurparan unos terrenos. Sí, una cancha de fútbol. Que no permitieron que otros vecinos cercanos al lugar la usurparan. Y eso es saludable, porque en esos lugares donde se dejan los lugares blancos, llamémosle, espacios verdes, no solamente sirven para recreación, sino también para cuando uno pueda comenzar a trabajar en resolver el tema del ordenamiento de ese tipo, la urbanización o el ordenamiento de ese tipo de barrios.
esos lugares sirven como la alternativa, ¿no? Termina siendo el comodín, usted saca de acá y pone acá, construye, le queda en blanco después este blanco lo usa usted la usa para otro y siempre se va quedando con un espacio en blanco que le sirve al final para el mismo esparcimiento que tenía al principio, pero es el que permitió ser el comodín para el movimiento de toda la urbanización, y es tarea saludable que los vecinos no permitan que esas cosas sucedan, evitar también este tipo de agresiones. Supone que se está investigando y bien el asunto de la Fundación de las Madres Plaza de Mayo, de Joclender. Sí, lo que yo estoy viendo me parece que está muy bien el marco de la investigación de lo que se está haciendo. Yo le he contado eso, no es mucho lo que hay que hablar, pero el Estado no tiene nada que ver en esto por una razón elemental. Cuando se lleva a la práctica este programa, incluye toda la gente que está en la zona, precisamente para que no solamente participen en la construcción, sino que en algún momento también les toque formar parte de ese beneficio. Si hay alguien que está haciendo un trabajo y nosotros por los certificados lo pagamos, el Estado ya a esta altura, después de haber hecho 850.000 soluciones habitacionales, tiene ya una cancha muy grande. ¿Están hechas las 850.000? Sí, palpables, vistas, se pueden ir a ver esto. Eso nos da un techo que nos permite garantizar que no nos pasan con los precios. Y también nos da un piso de calidad mínimo, indispensable, que sabemos que de ahí no nos podemos pasar de revoluciones. Hasta acá llegamos. De esto no pensamos pagar un centavo más. Entonces, teniendo estas dos cosas y garantizando un mínimo de terreno para la existencia de la casa, el viejo concepto de Juan Perón de no, él decía, no incentificar al hombre, que no sea una cosa que estén todos apretados, apiñados, para con tal de resolver la problemática, encuentra solución a este tema. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que logramos entre el Estado Nacional que financia, porque no son subsidios, es financiamiento, financia, la provincia que hace de comitente y de control de la obra, y quien lleva adelante la obra, se llega a un momento que técnicamente se demuestra cuánto avanzó y lo que se avanzó se paga. Y cuando yo pago me quedo con la obra que ya pasa a ser del Estado Nacional y los otros se quedan con su dinero que es de ellos. Entonces, no es nuestro lo que se tomó de la Fundación. Yo creo que ha habido un exceso, lo que se dice una falta de fidelidad o algo por el estilo por parte de Joclender, que está siendo investigado. Y creo que las madres, en ese objetivo de seguir adelante con un programa que es bárbaro y que yo creo que es hiper inteligente, tratar de ayudar a un montón de gente que estaban en situaciones incómodas y que era muy difícil poder resolverlo per se, avanzar sobre ese punto. Bueno, hay que dejarlo que sigan investigando y que se concluya con esa investigación y demuestre primero que las madres jamás han tenido vocación de quedarse con un centavo. No, pero es responsable, jurídicamente responsable. Sí, porque pero nunca han hecho algo al revés que no sea resolver las cosas por esa vía. Se han puesto a disposición de la justicia de la mejor manera y la vocación es que esto se esclarezca. Ahora, lo cierto es que un par de veces aparecieron obreros que no cobran sueldo, fueron a verla a Eve. Porque cuando llegó el momento hay un gap que se produce entre el momento en que no se pagó y el que se tiene por cobrar, y ese es el que se están aprovechando o algunos criticando, cosas que también tienen que ver un poquito de componente político también. Ahora le pregunto, porque usted sabe más que yo de esto, digo, el Estado ¿se siente defraudado también? ¿Puede ser querellante contra Joclender, por ejemplo? No, porque no tiene nada que ver el Estado. Pero el Estado le entregaba dinero a la Fundación. No, el Estado pagaba certificados de obra. ¿Usted cuánto hizo? El 5, tome la plata. ¿Cuánto hizo más? Ahora el 8, tome la plata. ¿Cuánto hizo el 10 más? Tome la plata. Si usted no hacía nada, no se llevaba nada. Con lo cual yo pagué por lo que ya me hicieron. ¿A quién le afanó entonces Joclender? El abuso de confianza es a la Fundación, a las madres. Se aprovechó de la confianza de las madres, que en vocación de resolver esta temática y no solamente dedicarse a recordar la política de sus hijos, sino que hacer una cosa propositiva para resolver problemas de lo que la están pasando mal, alguien se aprovechó de ese tema. Entonces la discusión que está hoy es demostrar si se aprovechó, si hubo una administración infiel, y si la hubo, la va a tener que pagar. Eso enojó mucho a la gente, créamelo, por mensajes a la radio, aquí en el canal, enojó mucho a la gente. Sí, pero a veces a lo mejor a lo mejor no saben realmente cómo es el tema, ¿no? Bueno, pero un tipo que aparece con aviones privados, barcas, casas quintas, barcos, casas quintas. ¿Y cómo lo sabe uno? ¿Cómo lo sabe? Bueno, lo sabe cuando esto se destapa. Este canal con Feynman un día. Bueno, pero a partir de ahí empieza a caminar todo tema. No se conocía, nadie sabía esto.
bueno, cuando empieza a darse cuenta todo el mundo, bueno, las primeras que tomen las decisiones, las propias madres Plaza de Mayo son las que cortan este cordón y le ponen un parate, y cuando le ponen el parate se frena esa bicicleta y al frenarse la bicicleta cae todo, definitivamente, pero por la propia decisión de las madres de Plaza de Mayo. Algunos economistas me dicen que sea quien sea el próximo presidente, y seguramente va a ser Cristina Fernández, digo, por la cantidad de votos que sacó, ¿y se va a repetir en octubre esto? ¿Usted cree? Nosotros no tenemos que mirarlo eso, volvemos a trabajar con el tema de la visión de que la mejor campaña es la gestión. Y seguir trabajando por la misma senda que nos propusimos en algún momento. La presidenta decide todos los días políticas en pro del beneficio de los argentinos y resuelve lo que tiene que hacer. Usted fíjese que lo que decían recién en la conferencia de prensa los estimados legisladores, decía que no se repitan legislaciones. ¿Qué legislación tenemos nosotros para avergonzarnos? Yo del doctor Alfonsín, a quien le tuve un enorme aprecio en su persona, pero puedo hablar del ahorro forzoso, de la evidencia de vida y punto final, podemos hablar de un montón de cosas. De la Rúa podemos hablar del 13% de los jubilados, a los docentes, a los investigadores mandándolos a lavar los platos, el megacanje, el blindaje. Si tenemos para contar un par de cosas, nosotros lo que avergonzarnos no tenemos. Y sin embargo en el Congreso, teniendo la mayoría, el grupo A y no sé cómo se decía, todo este tipo de cosas, los resultados son horribles porque no han sacado absolutamente nada que beneficiara. Al contrario, cuando presentamos una propuesta de las características de la movilidad jubilatoria que le garantizó en este año 2011 37% entre los dos aumentos a los jubilados, 7 veces por año, nos dejaron solos. Esto es lo que llama la atención. Todos los economistas me dicen que sea quien gobierne va a tener una presidencia complicada porque se tiene que cortar, por ejemplo, los subsidios. ¿Es así? La verdad que nunca acertaron, con lo cual que digan eso me pone contento, porque tampoco van a acertar. Pero se puede seguir pagando subsidio al transporte, al combustible. No es ideal. ¿Vio el empresario americano que salió y le dijo a Obama, a mí cobrame más porque yo tengo mucha plata? No me acuerdo el nombre. Digo, a ver, a mí me llega una tarifa de luz que dice subsidiada por el Estado Nacional. Y yo, sinceramente, le digo, ministro, yo podría pagar lo que consumo. No necesito que el Estado me subsidie a mí. La realidad que si me subsidia, que no me subsidie, le regale al que no puede pagar. La realidad es que en algún momento la distorsión de las políticas de los argentinos llevó a una solución de esa característica. No estamos inventando nada. Desde el primer momento, primero Néstor y después Cristina decidieron transformar eso. Y vuelvo a insistir que no inventamos nada porque el crecimiento armónico de los sectores lo define Vasily Leontiev y le vale el premio Nobel de 1973, con lo que no inventamos nada. Pero hacerlo de un día para el otro no es tan fácil, porque nosotros estamos pagando hoy, o se paga a 1.10 el cospel del subte, y si sacara usted el subsidio, se va a 2.50 de un viandazo. Y eso no va a... Pero no hay que sacarlo de un viandazo. No va al trabajador, eso va a las empresas, que en definitiva nosotros estamos subsidiando para que el trabajador vaya por 1.10 a trabajar, a esa empresa que va a trabajar. Entonces, la discusión es un poquitito más profunda, no es tan simple, que no le estamos dando al transporte, se la estamos dando en definitiva a la empresa del transportado, que no tiene que pagarle el cospel para que él pueda llegar a trabajar todos los días. Es un tema un poquito más complejo que eso, pero por supuesto que tenemos que ir hacia la vía de la solución. No es tan simple ni es mágico, requiere un proceso para que vaya todo esto acomodándose los melones conforme vaya caminando el carro, y en ese ordenamiento no se perjudique a los que menos tienen. Porque a mí me llega menos factura de gas que lo que cuesta una garrafa. Sí, pero la Argentina tuvo muchas cosas que son iniquidades que nunca se cumplieron, porque siempre se pagó, yo pago en Quilmes, vivo en Solís y Mitre, 3 pesos de gas, y resulta ser que en Santa Cruz o en Salta o arriba de Loma de la Lata están sentados arriba de los yacimientos incalculables de gas y sin embargo pagan fortunas. Esto no está bien. No. Como pasa lo mismo con la energía. Tampoco está bien que la señora vaya a 4 cuadras a buscar la garrafa. Con la energía, cuando Néstor entró, la primer parte del tramo en Chubut, que hace hasta Comodoro Rivadavia, de 500 megas, precisamente es para cerrar el anillo que en algún momento terminaremos cerrando, y que va a permitir no solamente garantizar la energía a todo el país. Les recuerdo que nosotros teníamos como pico, cuando Néstor asumió, 14.700 megas, y el cuco eran 18.500 megas,
y en la semana pasada el pico fue 21.754, si no me equivoco, con unos 5.000 megas en la manga, sin ningún tipo de complicaciones. Es decir, ¿se preocupó este gobierno? Sí. ¿Qué dijeron los especialistas? Que nunca iba a suceder esto. Esto de los técnicos que nos cuentan las cosas malas que nos van a pasar, los presagios. Déjelo a Orangel, que se gane unos mangos, que era por lo menos un poco más entretenido. No, yo no estoy en contra. A ver, yo... Le digo, lo que quiero decir es, tanto presagio malo ya nos llenó. Y vendí 80 y pico de mil libros contando estos presagios malos. Mire cómo se ve la cosa. Yo lo que le digo es que yo quiero que haya un subsidio, pero para que él realmente lo necesita. Seguro, pero todo es una necesidad de ir componiéndolo. Vuelvo a insistir, cuando uno está hablando del subsidio, no está hablando del subsidio al transporte, subsidiar Olivos, Martínez, San Isidro, está subsidiando al empresario que tiene a ese trabajador trabajando con su trabajo, con su tarea o prestándole su labor, porque a él debiera pedirle la parte que le corresponde para poder pagar el COSPEL, entonces se resolvería de otra manera. Es una distribución que hay que ordenarla y por supuesto en el crecimiento armónico de los sectores va a concluirse con ese tipo de subsidios que no son saludables. Yo el otro día que un empresario pone una empresa, decime el número del colectivo, un colectivo especial que tiene wifi, que no va gente parada, que va gente sentada, es un colectivo un poquito más caro, lleno, 194, la línea 194. Los otros colectiveros le hicieron un piquete, porque daba un buen servicio, muy loco. Digo, el tipo ponía los mismos colectivos, más limpios, le puso wifi, no permite gente parada y cobra un poquito más el boleto. Se le llenaba igual. No conozco el caso. Bueno, le hicieron una especie de boicot. Si es un colectivo... Una línea, toda una línea completa es. Así en esas condiciones. Que termina así, completa. Y va lleno, que va por Cabildo, creo. Lo que pasa es que el valor del boleto es único, no determina cada un poco más, porque era diferencial. Bueno, pero no lo conozco. Y da un servicio que era magnífico. No quiero opinar de lo que no conozco. Ok. ¿Se está hablando del cambio de gabinete ya? No. ¿No? La presidenta dijo con mucho criterio el otro día que para comer guiso de liebre primero hay que cazar la liebre. Esperemos el 23. Esa frase debe ser suya. Y si Dios nos ayuda y cazamos la liebre como todos estamos esperando, la presidenta comenzará a pensar en su futuro gabinete. Está esto que ocurre en el mundo, que veíamos en el noticiero antes de comenzar, crisis en Japón, que caen las bolsas, ¿nos afecta? ¿Afecta a América Latina? Pareciera ser que ninguno se va a salvar de esta situación, ¿no? Cuando el mundo está curgiendo, pareciera ser que ninguno se va a salvar. ¿Qué ventajas tenemos nosotros? Que hace un muy buen tiempo que se viene trabajando con el UNASUR para tratar de tener políticas comunes que nos permitan, primero, hablar como un grande. Ya no somos todos los chiquititos que miramos con la ñata contra el vidrio. Es un conjunto de naciones hermanas que se sientan unificando personería para discutir en la mesa de los grandes. Segundo lugar, permite impedir que ese impacto, seguramente por medidas que no fueron tomadas por nosotros, nos llegue de lleno. Nos va a llegar algo, pero que nos llegue lo menos posible, de forma tal entonces que nuestros pueblos no sufran, como toda la vida sucedió, porque en otras épocas esto hubiese significado desastre. Sucedió con el tequila, sucedió con la caipiriña, sucedió con todo este tipo. El tequila se llevó 48 bancos en la Argentina y sin embargo eso no sucede más, porque hay una visión estratégica más responsable. Fíjese, ha habido 2 reuniones ya después de la reunión de Perú en la asunción del presidente Ollanta Humala, una reunión de ministros de Economía que ya están pergeniando políticas comunes, entre otras el comercio en Sudamérica y en América misma, que no impacte precisamente a través de la dolarización y que le permita intercambiar un montón de cosas que hace mucho más simple poder funcionar y vivir y poder crecer de la mejor manera y que no impacte en los pueblos esta crisis que es importada, que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Fue usted el que salió a desmentir terminantemente que estén pensando en un cambio de la Constitución? Porque esas cosas se aparecen inmediatamente para degradar o para agraviar a la Presidenta de la Nación. Nunca estuvo en la cabeza de nadie, pero mucho menos en la cabeza de la Presidenta de la Nación. Yo no soy su exegeta, pero sé en este caso lo que piensa la Presidenta de la Nación. Jamás estuvo en su cabeza, ni jamás... No se habla de la reelección, en ningún ámbito. Nada. Lo que estamos hablando es de gobernar un país que todavía tiene cosas por resolver y que el objetivo está puesto en ese sentido, pero no en reformar la Constitución para una reelección. Si tienen, si la gente los vuelve a votar en octubre, ¿qué plan tienen de hasta el 2015? ¿Qué le falta hacer? Mucho falta hacer. Y en la medida que siga habiendo pobreza hay mucho por hacer. Sí.
en la medida que no bajemos los 5 puntos de desocupación, hay mucho por hacer, porque pareciera ser que entre 4 y 5 puntos de desocupación es la lógica de el ciclo lógico de despidos y de incorporación de personal en cualquier país con una ocupación más o menos lógica. Hay demasiadas cosas que tienen que ver con el crecimiento de la producción, con el desarrollo de determinadas zonas, con la culminación de la línea 500 megas para que todos tengan, pero además paguen un costo lógico. Hay algunos lugares que pagan la energía muy cara para que el gas llegue a todos los lugares. Hoy el NEA-NOA no tiene gas. Se acaba de terminar la planta que está viniendo de Pocito a Campo Durán y que se inauguró la planta Juana Zurduy entre la presidenta y el presidente de Bolivia, y que estamos ya trabajando en conjunto y que va a permitir el gasoducto que viene de NOA-NEA y que va a darle gas a Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa. Estamos en cosas muy importantes que tienen que significar un cambio cualitativo en la forma de vivir de un montón de pueblos que no pareciera que no tienen derecho, ¿no? ¿Me explica, ministro, por qué tenemos tanto maíz y no lo vendemos? Usted me habló de divisa recién. Digo, me dijeron, el 60% de la producción de maíz metidas en silo y por Moreno no lo podemos vender. No, no es verdad. Explícamelo. Si el maíz está en el silo, está por ahorro, no está porque no se lo dejan vender. No, pero ya llega la nueva cosecha, ya no hay donde poner maíz. Mire, acá no hay nadie que no sepa lo que realmente tenga que suceder con el tema del maíz. Y lo que nosotros requerimos en esos casos es el mínimo de consumo para los argentinos. Bueno sería que traigamos maíz del extranjero para alimentar nuestros chanchos. ¿Y si traemos chancho de Brasil? No, está bien, pero lo que quiero decir es, en el caso puntualmente de lo que usted está hablando del maíz, no es la decisión del secretario de Estado, porque los secretarios de Estado acá y en cualquier lugar del mundo cumplen órdenes, con lo cual no es Moreno. Primer tema. Y el segundo tema, lo que hay que resolver en este caso es que se garantice la mesa. Si la mesa está garantizada, los permisos van a estar todos para que se pueda exportar. ¿Usted habla de consumo interno? Sí, por supuesto. Está garantizado. Bueno, pero a full. Si está el consumo garantizado, van a estar los permisos para venderlo, porque se va a impedir vender eso que genera divisa. No tiene ninguna explicación. Sí, porque hoy leí que porque nos compraban el Rasti, podemos traer la Barbie, la muñequita. La realidad es que la Argentina ha tomado decisiones muy cuidadosas respecto de las importaciones, porque nosotros tenemos un montón de manufacturas argentinas que dependen de importaciones. Entonces, de eso no podemos prescindir. Entonces, si vamos a tener un nivel de importación de esa característica, porque no podemos prescindir, hay algunas otras cosas que vamos a tener que tratar de prescindir o ver cómo hacemos para compensarla con las exportaciones que nos permitan mantener la balanza comercial en las condiciones en las que está en este momento. Eso no se hace regalándolo o dejándolo liberado al mercado, porque eso explota y después no se arregla más. Ya nos pasó con Caballo eso. Dieron vuelta a todo, lo que antes era una balanza comercial de 4.500 millones de dólares, se dio vuelta y terminó siendo negativa en 4.500 millones de dólares. Después cuando se le vieron los productores encima, tomaron un montón de medidas, pero ya se había perdido un montón de plata. Acá no sucede eso. La presidenta es la que tiene el joystick y está diciendo hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que jugar. Y es una decisión que permite garantizar que sigamos teniendo superávit gemelos durante tanto tiempo. Y eso no es una casualidad. ¿Usted fue cuántos años jefe de gabinete? 2 años y medio, porque comencé el 8 de julio, 2 años, del 8 de julio del 2009. ¿Antes era ministro de...? Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. ¿Antes? Ministro del Interior. Digo, cargos ejecutivos todos. Antes, ministro de la Producción y secretario general de la Presidencia. Soy el más viejo de la gestión. Eso no hay duda. Pero digo, en cuanto a gestión... Como usted bien sabe, a mí me gusta el Ejecutivo. Por eso digo, ahora se va al Legislativo, va a ser senador. Va a extrañar. Si Dios quiere. No creo. Hay muchas cosas por hacer. Pero del Senado es más complicado. Yo no soy más que nadie en el Senado, pero no soy menos que nadie tampoco. No, pero es más complicado. Yo me siento, el Senado. No, al contrario, es muy lindo. Hay que construir política, es trabajo con los otros partidos políticos. Yo le digo un dato, ¿qué hora llega la jefatura de gabinete hoy? 6:30. ¿Qué hora? 6:30. Llega al Congreso 6:30, no va a ver quién le abre el Congreso. Van a tener que abrirlo. No hay gente. Cuando yo llegaba a 6:30, cuando yo llegaba a 6:30, no tomo café. Cuando llegaba a las 6:30, la Casa de Gobierno estaba cerrada. ¿Pero usted va todos los días al Senado? Yo voy a ir todos los días, sí. Lo van a echar del Senado. Le van a hacer un piquete en la puerta. Bueno, pero ¿cuál es el problema? En la Casa de Gobierno tampoco se abría. 6:30 de la mañana en el Senado no hay quien le abra la puerta, no hay café, no hay nada. Si yo le digo que domingo raye queso.